Que te calles. Bienvenido. Gracias, ministro. Gracias, presidenta. Creo que en nombre de todos los compañeros alcaldes de los municipios de Maragatería afectados por el campo de tiro del Teleno, hoy es un día de regocijo. Yo personalmente lo considero así, porque después de tantos años estar intentando que se nos escuche y que se dé. Yo quería empezar diciendo que este convenio es una muestra de la colaboración que puede haber entre nuestras instituciones provinciales, autonómicas, nacionales o de cualquier tipo, independientemente del color político que gobierne, y que creo que no tiene que ser el único ejemplo, sino que yo espero que sean muchos más los ejemplos que demos de colaboración, porque al fin y al cabo esto lo que se hace es invertir dinero de todas las instituciones en beneficio de los ciudadanos de nuestra provincia. Presidenta, alcaldesa, alcaldes, quería deciros que yo estoy muy contento de estar hoy aquí, porque estoy en mi tierra, en primer lugar, porque estamos haciendo algo que es bueno para los ciudadanos de León, del entorno del Teleno, y porque efectivamente, como ha dicho Isabel, la presidenta de la Diputación, esta es una muy buena muestra de colaboración institucional en beneficio de los ciudadanos. En definitiva, los políticos nos ponen donde cada uno estamos precisamente para eso, para que sirvamos a los ciudadanos y para que les arreglemos los problemas cotidianos. Y creo que los convenios de hoy son una buena muestra de esto que digo, porque tienen por objeto, por una parte, inversiones y gastos que mejoran las condiciones de vida desde el punto de vista de las infraestructuras. Son más de 16 kilómetros de carreteras que se van a ver mejorados, no van a decirlo, sino que se van a ver ensanchados y por lo tanto que van a coadyuvar a que haya una mayor y mejor movilidad y una mayor y mejor seguridad en el tránsito por esas carreteras. Y además porque aquí están muy directamente concernidos los alcaldes y los alcaldes, porque efectivamente el Ministerio va a mejorar las condiciones de la telefonía móvil, porque como también destacaba la presidenta de Diputación, nuestra provincia tiene una necesidad urgente de eliminar zonas oscuras, zonas donde no hay cobertura, tiene una necesidad urgente, esto es muy importante, créanme, de facilitar el acceso de todos los ciudadanos, especialmente de los que viven fuera de núcleos urbanos, los que viven en el campo, a las nuevas tecnologías. Dos cosas y luego pues queda a vuestra disposición para lo que me queráis preguntar. Primero, estoy, como decía antes, muy contento de estar aquí en León y en esta parte del León, y precisamente para firmar un convenio que va a mejorar las carreteras de la zona de Teleno, más de 16 kilómetros, gracias a la colaboración institucional entre el Ministerio de Defensa y la Diputación Provincial de León. Por lo tanto, estoy contento de estar en León y de firmar con las instituciones leonesas algo que va a beneficiar a los ciudadanos. Y además, también he firmado una adenda con los alcaldes de la zona para mejorar, ya a cargo exclusivamente del Ministerio, para mejorar algunos servicios que creo que es importante mejorar. Algunos caminos, algunas carreteras también, la telefonía móvil, que hay zonas y bastantes zonas oscuras donde no hay cobertura, y creo que eso lo debemos mejorar entre todos, y Defensa ahí va a hacer todo lo necesario con sus técnicos para permitir mejorar la cobertura, permitir por lo tanto el acceso a las nuevas tecnologías, internet y todos los servicios de telefonía móvil, que es muy importante para cualquier ciudadano del mundo, y desde luego esta parte de nuestra tierra pues no puede quedar apartada de esas posibilidades. En definitiva, pues eso, mostrar mi satisfacción por esta muestra de colaboración institucional que redunda en beneficio de los ciudadanos. Y dos, quería decir y expresar mi solidaridad con Mercedes, la médico leonesa que está secuestrada en Somalia, junto con una enfermera argentina. Con relación a ambas dos, el gobierno español está haciendo todas las gestiones necesarias para que salgan bien de este trance que están viviendo. Hoy he hablado con el ministro de Asuntos Exteriores, que a su vez lo ha hecho con el primer ministro de ese país, para realizar todas las gestiones diplomáticas necesarias para que
podamos tener pronto, y así lo espero y lo deseo fervientemente, buenas noticias. Precisamente además tratándose no solo de una paisana nuestra, una leonesa, sino de una persona que dedica su vida y su talento y su formación profesional como médico a algo tan importante como... Igual íbamos mejor por aquí, ¿eh? Como quieras, sí. Igual íbamos mejor por aquí. Bueno, ponga, mientras no tapen el teleno. Y la ración española es la más cotizada de todos. Le gustaba mucho. Bien, ¿no? Ahí. La ración es esta alemana. Vale, pues vale. Estos son gobiernos estables y lo demás son bobadas. A ver, esto. Estable y todoterreno. Los materiales que hay, No quiero salir, hombre. No quiero salir con el ministro, la presidenta de Diputaciones. No, señora, no se ponga así, que no nos pagan si no final de Mira, mes. niña, ya está. Ya te engañé. Pero Bebo parece que nos va a correr al comando. Ya has visto en la televisión. Sí, estabas. ¿Qué te va? ¿Qué te va ahora? No sé dónde fue. Está preparada para la nieve, ¿eh? Ay, para el frío. La piedra es esa que... Sí, cada pueblo lo ha hecho con la piedra que tiene en el entorno. Pero bueno. Ya te quito, ya sabes. Encantado de verlas. Bueno. Que vaya bien.